En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Muy bien, estamos hoy en la octava clase. Seguimos con lectura y comentario del catecismo. Hoy vamos a la cuarta parte del catecismo, que es el tema de la oración. Nos vamos a mover entre los números 2725 y 2745. Propiamente el título de la clase de hoy, del apartado del catecismo, es El combate de la oración. Y yo quiero empezar con una frase que es de San Alfonso María de Ligorio, un santo italiano, que enmarca un poco la temática y lo importante que es la oración. Porque él dice, el que reza se salva, el que no se condena. Así de simple y así de tremendo, ¿no? El que reza se salva y el que no se condena. Eso está en el catecismo, casi al final, una cita de San Alfonso, está en el número 2744, está casi al final. Pero me parecía importante citarlo ya desde el principio, porque ahí vamos, con esa frase, ayuda a que uno tenga en cuenta lo importante que es orar, que es rezar. Y bueno, propiamente hoy vamos a ver que rezar implica luchar, porque hay enemigos a la oración, y hay dificultades, y hay obstáculos. Entonces, esto que la oración sea un combate, bueno, es un combate que tenemos que tener, porque el premio de esa lucha es justamente la salvación, es el cielo. Pero por eso el cielo se anticipa en la tierra. Nosotros sabemos que el cielo es la perfecta posesión de Dios. Eso es el cielo. La oración, justamente, es un anticipo del cielo, porque la oración es lo que me permite unirme con Dios. Por lo tanto, por eso dice San Alfonso, el que reza se salva, en el sentido de que si ya se une con Dios en la tierra, a la hora de la muerte, bueno, esa unión con Dios se transforma, pero sigue siendo unión con Dios. Por lo tanto, se salvó, llegó. El cielo no es el cielo de las nubes y de los ángeles y tocando el arpa. El cielo es la unión con Dios. Y esa unión con Dios se logra en la tierra por la oración. Entonces, si yo en la tierra no oro, no rezo, no me uno a Dios, ¿por qué me uniría a Dios en la otra vida, si en esta vida lo rechacé? Por eso es muy simple la frase, el que reza se salva, el que no se condena. La oración entonces podemos definirla como una unión con Dios. Por lo tanto, la oración como que tiene dos caras. Por un lado, el catecismo recuerda que es un don, Dios que se da, pero por otro lado es una respuesta a ese don de Dios. Entonces, Dios siempre se da. El problema es que nosotros no siempre nos damos. Entonces, ahí es donde viene el combate. Ahí donde viene el esfuerzo que tenemos que hacer en la oración. Por eso los grandes
lo vamos a ver en otras clases, ¿no? Los grandes orantes del Antiguo Testamento, la Virgen María misma, los santos, todos, siempre han luchado para unirse con Dios en la tierra. Y especialmente han luchado, en primer lugar, contra sí mismos. Porque el principal enemigo de la oración es cada uno de nosotros. Vamos a ir entrando en detalle. Y el otro enemigo que tenemos de la oración es el diablo. Fíjense que diablo, la palabra misma, el nombre mismo, significa el que divide. Si la oración es unión con Dios, obviamente que los espíritus malos no van a querer que recemos, porque nos quieren separar de Dios. Primero nos quieren separar a nosotros mismos, digamos, ¿no? Que la mente esté separada del cuerpo, que el espíritu separado de la materia, o sea, nos quieren generar un problema interno. Pero muchas veces, como eso no lo logran, bueno, nos empiezan a poner obstáculos para que nosotros, que tenemos cierta unidad lograda gracias a Dios, pero no nos unamos a Él en la oración. Pero entonces el catecismo es muy claro. Esa lucha, en primer lugar, se da contra nosotros mismos. Por eso hay que ser humildes, hay que ser perseverantes y hay que tener confianza. Pero todas esas actitudes de humildad, de confianza y de perseverancia es en el combate, es en la lucha. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios, y ahora estamos cerca de la solemnidad de Pentecostés, pedirle a Dios que venga en nuestra ayuda en la oración. El mismo San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, que no sabemos orar o no sabemos pedir como conviene. Entonces, tenemos que tener esa humildad de decirle a Dios, bueno, eso que soy, eso te doy, digamos, con mis limitaciones, acá estoy tratando de responder a ese llamado que me estás haciendo de unirme con vos. Pero dame lo que me pides. Es así rezaba San Agustín, dame lo que me pides y después pedime lo que quieras. ¿Me pedís que rece? ¿Me pedís que te dedique un tiempo, un momento, un lugar para unirme con vos? Dámelo, dame la fuerza, dame el no distraerme, dame el no preocuparme, dame el no dormirme, dame lo que me pides. Y después pídeme lo que quieras. Por eso, vuelvo, el catecismo habla de don y respuesta. También el tema de las objeciones a la oración, porque puede haber conceptos erróneos de lo que es la oración. La oración cristiana, por ejemplo, no es una simple operación psicológica, no tiene que ver solamente con la inteligencia o con la mente. Es algo mucho más profundo la oración. De hecho, es un misterio, esa unión del alma con Dios. Pero ven, no es solamente algo mental o psicológico. Menos que menos, la oración es una concentración absoluta que implique tener la mente en blanco. La oración cristiana no es no pensar en nada. La oración cristiana, por eso lo voy repitiendo, es unirse a Dios. Y uno se une a Dios no solamente en la contemplación, en la tranquilidad, en el estar tranquilo, porque a veces hay que unirse a Dios en la prueba, en la dificultad, en los desafíos, en la tentación. Justamente cuando uno está tentado, sea en el área que sea, no está tranquilo, está tentado, está puesto a prueba. En ese momento de la prueba es donde uno también tiene que unirse a Dios. Por eso ven que la oración cristiana no es tener la mente en blanco, no es concentrarse de tal manera que uno se aísla de todo. Eso es el budismo.
De hecho, el budismo implica eso, la anulación de todo, incluso la anulación del otro y hasta el extremo de la anulación del yo. Anular todo para unirse a un nivel superior. No, acá el cristianismo no se trata de anular nada. En todo caso es de transformar todo con Dios. Pero ven, no es entonces una concentración absoluta que implique el vacío mental. El catecismo habla de un vacío mental, un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. No es eso la oración. Tampoco hay que reducir la oración o pensar que la oración es hacer y decir cosas, como puede ser la oración litúrgica. La oración de la liturgia, de la misa, en la misa se hacen y se dicen cosas. Los libros litúrgicos, rojo y negro. Se dice lo que está en negro, se hace lo que está en rojo. Pero incluso la oración litúrgica no se reduce al hacer y decir. ¿Ven cómo vuelvo? La oración es unión con Dios. Uno puede estar diciendo y haciendo muchas cosas en la liturgia, pero con su corazón estar en otro lado. Entonces, ¿de qué sirvió que ¿de qué me sirve? Voy a poner un ejemplo concreto, que yo tome la comunión de rodillas, que es un gesto propio para recibir la comunión, si mi corazón está en otro lado y estoy pensando en que voy a comer fideo con tuco. O sea, ese momento, el estar de rodillas para recibir la comunión me tiene que ayudar a unirme con Dios. Pero ve, el catecismo dice, no se reduce a actitudes y a palabras la oración. Por eso habla de que es un misterio en el fondo, pero es un misterio que uno tiene que luchar para meterse en ese clima misterioso de la oración. Por eso también el catecismo habla de mentalidades erróneas que uno puede tener que terminan siendo un obstáculo para la oración. Porque si uno tiene, por ejemplo, una mentalidad, yo digo, eficientista, o una mentalidad de que siempre tiene que estar haciendo algo, produciendo algo, generando algo, y la verdad que no va a rezar nunca, porque la oración no se trata de producir algo. No hay un resultado en la oración. No hay un fruto en el sentido de que, bueno, no sé, si yo planto limones, un limonero, digamos, en algún momento voy a tener un limón, ¿no? Y bueno, pero al limón hay que regarlo, hay que ponerle abono, tiene que tener el agua suficiente. Bueno, y ahí voy a tener un limón. La oración no es productiva en ese sentido. La oración en ese sentido es algo inútil o improductivo. Por eso la tentación va a ser dejar de rezar porque tengo que hacer muchas cosas. Y sí, claro que hay que hacer muchas cosas. Entonces, la clásica objeción de muchas personas que no rezan porque no tengo tiempo. Claro, pero si uno está pensando la oración como que tiene que ser un momento, un lugar, una circunstancia, ¿no? Un ambiente, una tranquilidad, todo para ponerse a rezar, y la verdad que no va a rezar nunca, porque siempre pasa algo. Entonces recién yo la veía ahí, Noelí estaba con el hijo, ¿no? Me imagino que había un nenito por ahí. Y bueno, si va a esperar que el nenito la deje tranquila, que no le pida nada, que no haga nada, no se mande ninguna macana, y no va a rezar nunca. Ella va a tener que rezar con el nene en la mano. Va a tener que unirse a Dios, dándole gracias a Dios que tiene un hijo, que el hijo la hace renegar, va a tener que rezar con los sueños que va a tener porque el hijo va a ir creciendo. Esa es la oración. Por eso no es que no tengo tiempo para rezar, no, porque en el fondo está teniendo un concepto erróneo de la oración. La oración es unión con Dios. Y ya estuvimos viendo que hay distintos tipos de oración. Por eso la excusa de que no tengo tiempo, en el fondo es una excusa.
También decía que la oración es un misterio, es algo improductivo, pero también el pensar que la oración no es escaparse de la propia vida o de las propias dificultades, no es la oración como una posibilidad de huir de este mundo. La oración es la oportunidad de transformar este mundo. San Pablo dice, sea que coman, sea que beban, háganlo todo para gloria de Dios. Ahí me voy a saltar un poquito, pero hay una cita, a ver si la encuentro rápido, porque a veces... bueno, es así, ya va a aparecer. A ver, acá. Conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente, el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para otro, o el que se encuentra sirviendo en la cocina, intente elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. Yo cuando leí este texto, sin ver quién lo había dicho, pensé que era San José María, escriba de Balaguer, el creador del Opus Dei, porque justamente este santo lo que difundió en el siglo XX, que después lo toma el Concilio Vaticano II, es la santificación en la vida ordinaria. Cómo no hay que ser religioso, no hay que ser un sacerdote o una monja para ser santo. Uno se santifica siendo ama de casa, abogado, jugador de fútbol, no importa, si uno es cristiano, puede lograr la santidad en su vida ordinaria. Y cuando leía esto, que decía que el que está alborotado o el que está incluso entre medio de las ollas, eso decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? Cualquiera puede elevar la súplica de los más hondo de su corazón. Yo digo, ¿es San José María? No, es San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo es un santo padre del siglo VII, o sea, del año 600. Entonces, ven cómo esto está en el punto 2743, porque se habla que siempre es posible la oración. Claro que yo puedo ir a un monasterio, y en un monasterio uno puede decir, y se dan las condiciones óptimas para rezar. Bueno, pero ahí es porque uno está pensando que para rezar necesita silencio, necesita tranquilidad, necesita un lugar religioso propiamente. Pero en realidad lo que está diciendo el catecismo, con la ayuda de los santos, es que todo momento y todo lugar, toda circunstancia es favorable para unirse con Dios. Por eso, claro, implica luchar. ¿Por qué? Porque la mente se va. De hecho, el catecismo habla de las necesidades de una humilde vigilancia. ¿Por qué hay que estar vigilantes para rezar? Bueno, porque en primer lugar tenemos distracciones. La dificultad habitual de la oración es la distracción, dice en el 2729. Pero también es una oportunidad para conocernos. Porque cuando uno se puso a rezar, sea en la circunstancia que sea, ¿no? Pero pensemos que estamos en la adoración eucarística, en la parroquia, frente al Santísimo. Cuando me di cuenta que me distraje, uno puede pensar, a ver, ¿a dónde se fue la mente? ¿A dónde se fue el corazón? Eso denota también a qué está apegado mi corazón. Porque yo por la oración tengo que ir haciendo ese ejercicio y esa lucha para que mi corazón y mi mente y todo mi ser se apegue cada vez más a Dios. Pero incluso las distracciones son una oportunidad para conocerme.
Entonces, bueno, es la dificultad habitual y por eso habla el catecismo de la humildad. Hay personas que les cuesta menos distraerse, digamos, son más capaces de concentrarse, ¿no? Y otras que no, que la mente o la imaginación, Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa. Hablando del alma como si fuese la casa, bueno, uno tiene todo en orden en la casa, pero de repente la imaginación desordena todo, y porque la imaginación empieza a divagar. Bueno, hay personas que tienen una inclinación justamente a divagar más, a distraerse más. Bueno, pero hay que ser humildes. Esta es mi dificultad. En la oración yo le pido a Dios y le digo, bueno, no voy a intentar no distraerme, pero ayúdame a no distraerme porque mi mente se va en cualquier cosa. Hay que poner los medios, pero bueno, el catecismo habla que una dificultad habitual entonces para rezar son las distracciones. Pero por otro lado, esa distracción o el tomar conciencia de esa distracción debe empujarnos a que el corazón se dirija a Dios, que se dedique o que se decida, dice el catecismo, a servirlo a Él. No se puede servir a Dios a dos señores, ¿no? A Dios y al dinero, dice en Mateo capítulo 6 el Señor. Bueno, cuando uno se da cuenta que se distrajo en la oración, es la oportunidad para luchar, para volver, ¿no? Entonces, la distracción, dice el 2729, descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Bueno, es justamente la batalla, es la purificación. Bueno, yo tengo que apuntar ahí. Si cada vez que me pongo a rezar, me pongo a pensar o me voy con la mente en lo que voy a comer dentro de un rato, si cada vez que me pongo a rezar, me pongo a pensar en las otras personas que también están en el templo, que no sé, que hace mucho que no vienen a la iglesia y justamente hoy vinieron, o sea, mi mente, ¿para dónde se va mi mente? ¿Para dónde se va mi corazón? Si me pongo a rezar y vuelvo y me pongo a renegar adentro mío porque le sonó el teléfono al que estaba atrás mío, y bueno, claro, son cosas que hay, pero hay que ver, cada uno verá a dónde se va el corazón. San Agustín dice, mi amor es mi peso. Yo tengo que lograr amarlo a Dios para permanecer con Dios. El amor es el peso. Pero si yo quiero rezar y la mente se va para allá, en el fondo mi amor se va para allá. Y el amor es entonces la tendencia, lo que me va a tirar a ese lugar. Bueno, por eso la humildad, por eso el combate, por eso la purificación. El catecismo también habla de esa vigilancia, porque el Señor habla de estar siempre alertas, ¿no? Porque el esposo viene en mitad de la noche. Entonces, la vigilancia, ¿qué? La vigilancia de siempre, estar atentos a Él, a su venida, al último día, al hoy. Le rezamos a la Virgen, ¿no? Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, sobre todo en la oración es cuando nos ponemos a rezar, o sea el rosario, sea una oración vocal, sea una lectura espiritual, sea la misa, como la oración más fuerte, en el tratar de estar en el aquí y ahora, hacer todo el esfuerzo, humanamente hablando, para ahora unirme con Dios. Y esto va desde el sacerdote que celebra la misa hasta el fiel que participa en la misa, que está sentado y no tiene que leer, ni tocar la campanita, ni pasar la colecta. Todos tenemos que unirnos a Dios en el momento de la oración. Y todos tenemos que luchar para unirnos con Él. Por eso muchas veces no tiene que ver con la duración, o sea, con el tiempo de la oración, sino con la intensidad. Es una lucha. Otra dificultad que muestra el catecismo con respecto a la oración es la sequedad.
cuando uno se quiere rezar, se pone en situación de rezar y se siente seco, sin ganas, sin gusto. Hay dos posibles causas, digamos, de eso, ¿no? En primer lugar, el catecismo habla de la falta de fe. Puede ser que yo no tenga ganas, no tenga gusto por la oración, porque mi fe está floja. Y claro, yo quiero rezar, pero en realidad me aparecen mil trabajos, dice el catecismo, mil prioridades. Hay otras cosas que digo, y no, pero la verdad que tengo que hacer esto y esto, y no le dedico tiempo a Dios. Y Jesús mismo, en la parábola de la vid y los sarmientos, dice, sin mí nada pueden hacer. Entonces, claro que tenemos que hacer muchas cosas, pero los cristianos lo que hacemos, que lo tenemos que hacer bien y lo tenemos que hacer de la mejor manera posible, lo que hagamos, si lo hacemos es porque lo hacemos con Jesús. Por eso existen, por ejemplo, la oración de la mañana. ¿Qué es la oración de la mañana? La oración de la mañana es para encomendar todos los trabajos del día en las manos de Dios, para que todo lo que voy a hacer en el día salga de Dios, Dios me acompañe, Dios me ayude a empezar y terminar lo que voy a hacer. Esa es la oración de la mañana. La oración que uno puede hacer en el momento del día es para mantener esa presencia de Dios. Vamos a hablar en algún momento de la liturgia de las horas, ¿no? Pero yo estoy hablando acá de la oración personal que uno puede hacer. Y la oración de la noche tiene mucho de examen de conciencia. Pero ven cómo siempre es con Dios. Jesús, vuelvo, dice, sin mí nada pueden hacer. Obviamente, nada de bueno. Entonces, si yo no quiero y no pongo los medios para rezar, muy probablemente sea porque pienso que yo puedo hacer todo. Y en el fondo es un acto de soberbia o de presunción, creerme más de lo que soy y no contar con la ayuda de Dios para tal o cual cosa. Entonces no rezo porque me pienso o me siento que yo lo puedo todo. Entonces la falta de fe es una tentación contra la oración. Y la otra tentación que habla el catecismo es la asedia. La asedia, que es una forma de pereza espiritual. Ahora que empieza el invierno, ¿quién tiene ganas de hacer ejercicio, no? Bueno, eso es pereza física. Uno no tiene ganas de tomar frío y salir a caminar o a correr o a andar en bicicleta. Pero hay una pereza espiritual, porque como rezar nos cuesta a todos, porque tenemos una rebeldía interior, por eso decía, el principal enemigo contra la oración somos nosotros mismos, y además tenemos los espíritus malos que no quieren que recemos, tenemos un combate, ¿no? Pero entonces, ponerme en oración, poner los medios para rezar, me puede dar pereza. Justamente, dice el catecismo, un desabrimiento, no encontrarle sabor a la oración. Pero también es verdad que dice el catecismo que justamente cuando uno no encuentra consuelo en la oración, es un signo, mejor dicho, que la fe está en estado puro, porque muchas veces rezamos porque nos hace bien, porque nos sentimos bien, porque nos da un gusto rezar. Pero ahí corremos el riesgo de ir a la oración para tener esa sensación.
Entonces la oración no es un fin ¿sí? O un medio para encontrarse con Dios, sino justamente un fin, lo que produce la oración. Pero me estoy quedando con esa sensación placentera o buena, pero no estoy llegando a unirme con Dios, que de eso se trata. De ahí que hay que buscar al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, hay un diario íntimo, las cartas se publicaron hace poco, y ella no sentía nada cuando rezaba. No sentía ni la presencia de Dios, ni la existencia de Dios. Y eso es lo que en la teología espiritual se habla de la noche oscura, la noche de los sentidos. O sea, la fe en estado puro, no se siente nada de nada, porque la fe justamente es sobre lo que no se ve, lo que no se siente, lo que no se huele, pero Dios, sabiendo que necesitamos ese tipo de consuelos, sobre todo cuando empezamos la vida cristiana, cuando empezamos a tomarnos en serio el unirnos con Dios, nos regala esas sensaciones. Uno va a una adoración eucarística con música, con incienso, con un poco de luz, con velas y de repente se siente abrazado por Dios, se siente transformado, llora, le palpita más fuerte el corazón, no sé, un montón de cosas se pueden dar. Pero el tema es no quedarse con todo eso. Por eso hay veces que Dios saca todos esos consuelos sensibles. Cuando uno avanza en la vida espiritual, avanza en la pureza de la fe, que la fe justamente es la unión con Dios mismo, sin pasar por la parte sensible. Bien, entonces, la asedia, el no sentir nada en la oración, el sentir incluso como un disgusto por ponerme a rezar, bueno, puede llegar a ser incluso pecado. ¿Por qué? Porque esa sedia, ese no tener gusto por las cosas espirituales o las cosas de Dios, puede ser porque hace mucho que no me confieso, porque no vigilo mi corazón, porque mi corazón está apegado a las cosas de la tierra, a las criaturas, y por lo tanto le cuesta apegarse al Creador, porque está lleno de criaturas el corazón. También porque, dice el catecismo, relajó la ascesis, o sea, el combate, la lucha, la conversión. Por eso tenemos tiempos propiamente para dedicarle a los ejercicios espirituales. La cuaresma es el tiempo propicio para la oración y el ayuno. Entonces, la oración, el ayuno, la limosna, esas tres patas de la cuaresma, son herramientas para tener cierto ejercicio espiritual. Bueno, ejercicios espirituales. Si yo no hago retiro espiritual, si yo no me retiro a rezar, si mi vida es una vorágine, es una cosa tras otra, y bueno, llega un momento que no voy a rezar, porque no voy a encontrar gusto tampoco. Por eso digo que puede ser incluso culpable esa asedia, ¿no? Ya concluyendo, el tercer punto que habla el catecismo habla de la oración de petición, ¿no? Nosotros veíamos que es un tipo de oración. Pero dice, qué raro, ¿no? Porque cuando hacemos oración de petición, exigimos resultados. O sea, yo le pido a Dios tal cosa y si no me lo da, entro en crisis. Dios no me escucha, ¿para qué voy a seguir rezando? Ya estoy cansado, ¿no? Pero dice el catecismo, no esperamos lo mismo cuando tenemos una oración de alabanza o de acción de gracias. No somos tan exigentes con Dios.
Por eso esto de pedirle a Dios o de exigirle resultados puede revelarnos que nosotros estemos usando a Dios como un medio para obtener otra cosa. Que la oración de petición no es hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad y Dios a mi servicio. ¿Dios es un medio para otra cosa o Dios es Padre? Ese punto de la confianza filial está en el 2734. Dice, he aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dios no está al servicio nuestro. Tiene que ser al revés. Pero bueno, ahí está. El ser humano que se desubica. Se desubica para tanto que le exige a Dios que le dé lo que le está pidiendo. Y volviendo, acá el catecismo es donde habla, cita a San Pablo, y dice que es necesario orar con el Espíritu de Cristo, porque nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Dice, ¿estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? O sea, hay que partir de la base que nosotros estamos heridos y muchas veces lo que pedimos no nos conviene. Por eso Dios no nos escucha, entre comillas. Dios siempre nos escucha. ¿Cómo no nos va a escuchar? Lo que pasa es que no siempre nos da lo que le pedimos, porque muchas veces le estamos pidiendo algo que nos va a hacer mal. Por ejemplo, o le estamos pidiendo algo que no es el momento para que lo tengamos. Nos lo va a dar, pero no ahora, sino más adelante. Por eso la oración termina siendo un medio para unirse con Dios, y ya lo vamos a ver en el Padre Nuestro. Lo que pedimos es que se haga la voluntad de Dios, que siempre se hace. Por lo tanto, en el fondo es que aceptemos nosotros la voluntad de Dios. Porque Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. ¿Cómo no va a saber? Acuérdense cuando Él dice, fíjense los pájaros del cielo o los lirios del campo, los lirios que no tejen ni se preocupan por cómo se visten, y los pájaros que no tienen graneros. Dice, y sin embargo mi Padre siempre les da de comer, y los lirios del campo se visten mejor que Salomón en el esplendor de su reinado. Entonces, ¿cómo no va a estar atento a nosotros, Dios? El tema es que nosotros muchas veces queremos instrumentalizar a Dios y después nos quejamos porque Dios no nos escucha. Pero pará, ¿quién dijo que Dios te tenía que dar lo que le pide, lo que le pedís? Por eso hay que convencerse, como dice la palabra de Dios, que no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, como los hicieron los apóstoles, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y ahí es cuando les da el Padre Nuestro, ¿no? Por eso nosotros vamos aprendiendo de la oración de Cristo. Cooperamos entonces con Dios. Por eso decíamos que la oración, que es combate, pero es la combinación entre el don y esfuerzo, o don y respuesta. La oración no parte solamente de nosotros. Por eso decíamos que es un misterio. Por eso decíamos que no es poner la mente en blanco, llegar a una concentración tal que yo anulo todo lo que hay a mi alrededor. No, porque muchas veces, o siempre, digamos, tengo que rezar con lo que hay a mi alrededor. De mi alrededor físico
o alrededor de mi corazón. Por eso hay distintos tipos de oración. Pero en el fondo siempre es lo mismo, siempre es unirse a Dios. Por eso ya al final el catecismo les decía, habla que hay que perseverar en la oración, porque siempre es posible, siempre es posible. Dice, el tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Jesús en el momento de la ascensión, lo vamos a escuchar este domingo, dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, todo momento y todo lugar es posible, digamos, o es propicio para orar, para rezar. Miren, ya terminando, ¿no? Pero dicen que una santa dijo en el baño, porque se le apareció el demonio en el baño y estaba rezando, y le dijo al demonio, lo de arriba es para Dios, lo de abajo para vos. Y desapareció el demonio. No sé si es verdad, pero en todo momento y en todo lugar se puede rezar. Yo se los decía a los nenes la vez pasada, ¿se puede rezar en el baño? Y una nena dijo no, y otro dijo sí, y se armó el debate en catecismo. Y claro que en el baño se puede rezar. Que, no sé ustedes, pero yo canto a veces en el baño, y la verdad que uno puede cantar una alabanza mientras se baña, o ponerse un parlantito y estar rezando, digamos. En vez de estar pensando en cualquier cosa, ¿cómo no se va a poder rezar en el baño? Ni hablar, ¿no? En otros momentos y en otros lugares, pero claro que siempre es posible. No, no tengo tiempo. ¿Cómo no tengo tiempo? Si la oración es la respiración del alma, otra definición, ¿no? Y ahí les leía entonces, eh, dice el catecismo, entonces en el 1243, que Jesús está todos los días con nosotros, cualesquiera que sean las tempestades. Aunque parezca que Jesús está dormido, no está dormido, está siempre atento. Por eso en el medio de la tormenta los apóstoles fueron a zamarrearlo para que se despierte. Imagínense si Jesús iba a estar absolutamente dormido con semejante tempestad. Estaba esperando, en todo caso, yo digo, dormido con un solo ojo, esperando que lo vayan a buscar, que le pidan ayuda. No te importa que nos ahoguemos, le dicen, pero ¿cómo no va a importar? Jesús se levanta, cállate, le dice a las tormentas, y desaparece la tormenta, ¿no? Pero cómo Dios está en todo momento y en todo lugar, siempre al lado nuestro, pero nosotros tenemos que querer unirnos con Él. También dice, orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede ser el Espíritu Santo vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Por lo tanto, como cristianos siempre tenemos que tener al Jesús en la boca, como se dice, ¿no? Todo momento, todo lugar tiene que ser oración. Bueno, por eso decimos, hay distintos tipos de oración, pero todo momento y todo lugar es para dar esa batalla, para unirme con Dios. Nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar, dice San Juan Crisóstomo, está entrecortado, ¿no? Claro, en el fondo cuando uno comete un pecado es porque dejó de orar. En el fondo es eso, porque un pecado sea contra Dios, contra el prójimo o contra uno mismo, es porque se desconectó de Dios. Se desconectó de sí mismo también cuando es una rebeldía interna, pero en el fondo se desconectó de Dios. Y acá está la frase de San Alfonso María de Ligorio, quien ora se salva, ciertamente, quien no ora se condena, ciertamente. Por eso la oración y la vida cristiana son inseparables.
porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor. Por eso hay que unir la oración a las obras y las obras a la oración. Rezar no es para cuando no tengo que hacer nada. Yo tengo que hacer rezando y rezar haciendo. Rezar es unirme a Dios, pero esa unión con Dios, lo que pudimos ir viendo, que tiene obstáculos. En primer lugar, nosotros mismos. Nuestros pecados. Si nunca rezamos, bueno, tener el hábito de la oración se va a tener que adquirir y con esfuerzo, porque si yo nunca estuve unido a Dios en mi vida, bueno, ahora empezar a unirme a Dios en todo momento y en todo lugar me va a costar. Voy a tener que desarraigar el vicio de esa desunión con Dios para adquirir la virtud de la oración, de unirme con Dios. El catecismo, aunque no le dedica muchas líneas al asunto, también recuerda el tema de los demonios. El diablo, en griego, significa división, divisor, el que divide, el que separa. Entonces, dice, contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador tenemos que combatir, ya que él hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, o sea, de la unión con su Dios. Para terminar, la última frase que está en el 2725, se ora como se vive y se vive como se ora. Queda como examen de conciencia esta frase, ¿no? Para todos, para ustedes, para mí. Se ora como se vive y se vive como se ora. Si yo vivo a 1000, y la oración va a ser a 1000. Si yo vivo totalmente fragmentado en un montón de cosas y haciendo todo por la mitad, y bueno, la oración también va a ser así. Pero si yo empiezo justamente a poner las cosas en orden, oración de la mañana, te ofrezco todo esto, Señor, a tu mayor honra, en penitencia por mis pecados, en sufragio por las almas del purgatorio. Hay muchas oraciones de la mañana. Si yo rezo al mediodía, aunque sea, no sé, tiempo de Pascua, Regina Cheli, a las 12 del mediodía, el Ángelus, ¿no? Si a la noche también la oración es de acción de gracias por un lado por el día que termina, pero también de penitencia por los errores cometidos o por las negligencias que tuve por mi debilidad humana. Bueno, todo eso hace que la vida también se vaya ordenando. Por eso se ora como se vive como se ora. Eso está en el primer punto del catecismo, ¿no? En el 2725. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Así como tenemos que luchar para ser cristianos, poner en juego las virtudes cristianas, bueno, también tenemos que luchar por tener una vida de oración, cada uno de acuerdo a su vocación. ¿De acuerdo? No sé, yo hice una promesa de rezar la liturgia de las horas. Ustedes no hicieron ninguna promesa, pero igual que yo tienen que orar, tienen que unirse con Dios en el medio del trabajo, manejando un tractor, manejando un auto, yendo en micro, yendo en bicicleta, cocinando entre las ollas, dice Santa Teresa, hay que encontrarlo a Dios. Uy, ahora no puedo rezar porque estoy acá limpiando esta camisa que no sale, esta mancha blanca, esta mancha en la camisa blanca, ¿no? Bueno, me pasa cada tanto cuando uso camisa blanca. Y no, esa es la oportunidad para ahí encontrarse con Dios. Pero bueno, vamos a dejar acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.